Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando, y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo, a causa de la muchedumbre, subieron al techo, y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Todos vamos viendo maravillas a lo largo de la vida. Me tocó oír la historia verdadera de una familia que iban a festejar los 50 años de casados. Y iban a festejar los 50 años de casados, los 17 hijos que había tenido la familia, más los 75 nietos menos un brazo. Así fue la historia. Los 75 nietos menos un brazo. Porque la historia había transcurrido unos meses antes, en que también habían ido a celebrar un aniversario. Y entonces, cuando iban de viaje, el autobús se volcó. Tuvieron un accidente. Gracias a Dios, después de que el autobús dio tantas vueltas, no murió afortunadamente nadie. Pero una de las niñas perdió completamente un brazo, una de las nietas. Y así de que en la fiesta de los 50 años, aquella nieta estaba ahí, pero sin un brazo. Y a alguien se le ocurrió preguntarle a la nieta: oye, ¿pero no estás triste porque te quedaste sin brazo? Y ella respondió: más triste hubiera estado si me hubiera quedado sin el corazón, o paralítica. Al menos mi corazón sigue latiendo. No soy paralítica y mi corazón late. Milagro, ¿verdad? Todos salieron vivos, y esta niña también. Y me tocó conocerla, tan alegre vive y sin ningún trauma. Imagínense ustedes si alguna de ustedes no tuvieran un brazo. Yo no sé qué harían. A lo mejor estarían escondiendo ese brazo detrás de no sé qué para que nadie se diera cuenta que no tienen brazo. Y aquella niña, ningún trauma de este estilo. Más triste hubiera sido si mi corazón no latiera. En la vida existimos muchos milagros vivientes. Y el milagro de hoy es uno de esos milagros maravillosos. Porque como que lo hemos leído y no nos hemos dado cuenta que ha pasado. Lo llaman el paralítico, la curación del paralítico, pero yo lo llamaría la suegra sorprendida. Porque el Evangelio no nos dice, pero se supone que es la casa de la suegra de Pedro, la casa de Pedro, donde Jesús está predicando. Por otros evangelios lo deducimos. Y ustedes se imaginan, están ahí Jesús, ahí dentro de la casa, y están todos, y de repente alguien les hace un agujero en el techo y empieza a caer tierra. ¿Y quién se metió? ¿Quién me invadió? Y el Evangelio no nos habla de que la suegra se sorprendió y empezó a dar gritos: ¿quién me está rompiendo mi casa y mi techo? Ni tampoco Jesús hace aspavientos y grita: ¿quién está aquí destrozándonos y cambiándonos nuestro plan? Sino simplemente las palabras de Jesús son: oh, grande es tu fe. Grande era la fe
que ningún obstáculo impidió que llegaran a Jesús. La fe era tan grande que no pudiendo llegar a Jesús por el camino normal, llegaron a Jesús por el camino extraordinario, el techo. Todos los hombres impedían que éste llegara a Jesús. Nosotros somos o podemos ser igual, a lo mejor no. Cuando nosotros queremos llegar a Jesús o queremos buscar a Jesús, queremos que Jesús nos dé una solución y empezamos a encontrar miles de obstáculos. ¿Cuántas veces nosotros queremos llegar a Jesús? Es decir, queremos encontrar a Jesús. El esposo, la esposa. La esposa quiere encontrar a Jesús porque siente que Él va a ser la solución a la vida y a sus problemas. Y a lo mejor la gente le estorba y a lo mejor el marido es el primero que le estorba porque el marido va haciendo los comentarios negativos en torno a Jesús. ¿O cuántos de nosotros a lo mejor queremos también llegar a Jesús en un domingo y encontramos que hay demasiada gente aquí? Y toda la gente a lo mejor nos distrae con su manera de vestir, decimos, nos distrae porque están hablando, pero no llegamos a Jesús. ¿Por qué no llegamos a Jesús? ¿Porque todos los obstáculos decimos que nos impiden a Jesús? ¿O porque el mayor obstáculo somos nosotros, que somos como paralíticos de alma, como paralíticos de corazón? Las peores parálisis que impiden llegar a Jesús son las parálisis del corazón. Bien decía esta niña, me quedé sin brazo, pero no sin corazón. Porque donde Jesús quiere llegar no es a que físicamente Él lo tengamos enfrente o Él esté enfrente de nosotros, sino que esté dentro de nuestro corazón. A mí me llama mucho la atención cómo las mamás, en el momento de la primera comunión, cómo su mamá les explicaba la vida de Jesús. Mi mami nos decía, vas a recibir a Jesús, hijo, ahí en tu corazón, prepara tu corazón, guarda silencio. Qué hermoso que tu corazón sea el lugar donde Jesús se hospede. No es simplemente que lo recibes en tu boca, pasa por el esófago, llega a tu estómago y ya Jesús ni siquiera te acordaste de Él. Las verdaderas soluciones a ese encuentro con Jesús, cuando se tiene fe, se hallan. Este paralítico llegó a Jesús, aunque fuera por el techo. ¿Qué malabarismos habrían hecho aquellos para bajarlo desde el techo y que cayera como tenía que caer? No que ahí entonces otro pie se le rompiera. Por eso cuando todo eso iba sucediendo, como en cámara lenta bajándolo, Jesús seguramente estaría contemplando aquella escena y todos también de curiosos harían lo mismo, hasta que Jesús, al ver, como dice el Evangelio, la fe, dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Me llama la atención esta respuesta, como llamó la atención esa respuesta de todos los fariseos que estaban ahí. Jesús no le dijo, quedas curado. Aquel paralítico buscaba ser curado de su parálisis. Y sin embargo Jesús le dio otra respuesta. Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Porque a veces las parálisis más importantes no son las parálisis de nuestro pie, de nuestras manos, son las parálisis de nuestro corazón. Tus pecados te son perdonados. Qué hermoso que Jesús diga, tus pecados te son perdonados. Y sin embargo, fíjense la respuesta que dan los fariseos. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Este blasfema. ¿Quién era más paralítico? ¿El paralítico o los fariseos? Los fariseos que criticaban a Jesús por decir, tus pecados te son perdonados. Si Dios no estuviera con él, o si él no fuera Dios, no haría los milagros que hace. Por tanto, cuando Jesús hace el milagro, diciendo, es más fácil decirle a él que tome su camilla y se vaya, y para que de verdad vean que yo no soy lo que ustedes piensan y no lo que ustedes critican, pues para que vean que sí puedo perdonar los pecados, le dice Jesús al paralítico, toma tu camilla y vete. Tu parálisis también te la quiero curar. Jesús quiere, cuando nos quiere curar primero de nuestras enfermedades espirituales, de nuestras tristezas, de nuestras depresiones. Ayer me encontré con una señora que conocí hace como 3 meses y que se murió su marido y todavía después de 3 meses no traga el bocado de la muerte de su marido.
y dice que no puede dormir, y dice que el psicólogo o la psicóloga pues le ha dado medicina para que pueda dormir, y que la psicóloga le dice que su marido está ahí con él, y ni siquiera le hace caso a la psicóloga. Pero como que yo le dije dos cosas, y como que tampoco así quiso entender. Le dije dos cosas, le dije, la primera, lo que le dice la psicóloga es verdad. Su marido está con usted, es a quien siempre ha querido, lo lleva en el corazón, está con usted. Su marido está vivo, no ha muerto. La psicóloga tiene en parte razón, pero usted no quiere hacerle caso. Y usted tampoco quiere hacerme caso a mí, que yo le digo como dice la canción, déjame tu tristeza, déjame tu soledad. Y tampoco quiere pasarme su tristeza, ni su soledad, ni su dolor. Entonces le voy a decir cuál es el problema. Ni las pastillas ni la psicóloga le hacen falta. A usted lo que le hace falta es que empiece a darse cuenta que no puede tener a su marido físicamente al lado suyo. Eso es lo que ya no va a poder tener. Eso es lo que le paraliza toda su vida, que quiere tener a su marido ahí a su lado físicamente y no quiere aceptar que lo tiene espiritualmente y que solo eso es lo que puede tener. Y empezó a inventarme ya que lo ven, que su marido entra en algunas casas y sale, pues ya todos los inventos que se quieran hacer. Yo hasta le puedo decir, pues yo también lo veo entrar a su casa y salir todas las noches. Podría ya empezar a decir esas cosas, nada más deme un poco de plata y le digo lo que usted quiere oír. Y me convierto en el brujo de la esquina que le estoy dando soluciones. Con $100 yo se lo meto en su casa todos los días. Pero así vamos cayendo en explicaciones que no valen. Pero la verdadera explicación es que Cristo viene a quitar mis parálisis del alma, para entonces hacer desaparecer las parálisis también físicas. Por eso que importante es lo último, una vez que el milagro sucede, que sucedió en este hombre que por su fe era grande, para poder entonces acabar con todos los problemas, porque cuando la fe es de verdad grande, ningún obstáculo hay. Y cuando la fe es grande, termina agradeciendo. ¿Qué fue lo último que sucedió? Una vez que la curación se dio, entonces todos glorificaron a Dios, diciendo, hoy hemos visto grandes maravillas. También cuando nosotros vamos viviendo que Dios nos cura nuestras parálisis, damos gloria a Él y le agradecemos, o somos de los que decimos, pues el Señor tenía que habérmelo dado. Era lo lógico, con tantas cosas que yo he hecho por Él tenía que haberme hecho algo y tiene que hacerme algo y no, entonces le agradecemos. El verdadero hombre que vive con fe siempre se da cuenta que lo que recibe no lo merece y por tanto se siente con el deber de agradecer. Así esta niña de solo 13 años me comentó, sí, doy gracias a Dios, me quedé sin brazo, pero no sin corazón. Que en el corazón, donde ocurren las verdaderas parálisis, quizá también las nuestras, haya verdadera sanación hoy también.